Hola, hola a todos. Hola Miguel, ¿cómo están? Hoy tenemos una charla muy especial con un invitado acá, un amigo de la casa, donde vamos a estar conversando sobre blockchain y criptomonedas. Milo Niemöller es una persona que se ha especializado en inversiones de diferentes tipos, inversiones inmobiliarias, también invierte a través de inversiones pasivas en mercado de valores y se ha especializado también en blockchain. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar a Milo por acá para que él mismo nos cuente acerca de su trayectoria en el mundo de las inversiones, Miguel. Hola muchachos, un Hola Milo. gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenido Milo. Esperemos que este rato que vamos a estar conversando, todos podamos sacar muchísimo valor. La verdad que estamos muy contentos de conectar contigo, una persona, bueno, que Carlos nos ha dado el honor de invitar a estas charlas donde estamos hablando sobre inversiones y particularmente voy a hablar del mundo del blockchain, la criptomoneda, la tecnología, todo lo que está ahí detrás y quisimos, bueno, traer una persona que conoce y sabe bastante de estos temas para que conversemos y podamos disfrutar un rato aquí juntos. Así que Milo, nada, te dejo Niemöller, perdón, te dejo aquí para que nos hagas tu presentación, un resumen de trayectoria, qué te llevó a dónde estás, aprender, Sí, invertir en todo las criptos. mira, yo partí invirtiendo hace más o menos unos 10, 11 años, comprando un primer departamento que en realidad no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Por lo tanto, no lo optimicé de acuerdo a lo que debiese ser un departamento de inversión, sino que más bien un departamento que me gustaba a mí. Sin embargo, ahí adquirí algo súper importante porque lo compré en cuota. Adquirí el hábito de ahorrar y el hábito en realidad de ir invirtiendo. Entonces, una vez que terminé de pagar ese pie, ya contaba con ese hábito y seguí ese monto invirtiéndolo en distintos instrumentos. Y fue así cuando el año 2017 me llamó mucho la atención esto que se estaba hablando de las criptomonedas. En ese momento hay que recordar que estábamos en lo que era lo que se llamó el bull run de las criptos, Sí. que fue cuando hubo esta explosión en el valor de Claro. cerca de Bitcoin, que es la criptomoneda principal, está cerca de 800, perdón, cerca de 2000, si no me equivoco, en esa época, llegó casi a los $20.000 en un Sí. periodo muy corto de tiempo. En torno Todo a el mundo 18 mil habla, dólares, ¿no? Hasta el sí, año correcto, 2018, más o menos fue ese exacto. periodo de tiempo. Todo el mundo hablaba de eso, me llamó mucho la atención, no lo entendía muy bien. Ahí me puse a estudiar un poco el tema. Me acuerdo que leí el white paper de Bitcoin. La verdad no lo entendí mucho, pero Mm, sí entendí lo que trataba, lo que estaba de fondo, que era una nueva tecnología. ¿Ya? Que entendí que en el fondo las criptomonedas eran algo que en realidad se basaba en una tecnología que era súper revolucionaria y que sigue siéndolo, que es la tecnología blockchain. Eh, ¿Qué es la blockchain? Como bien resumido, es básicamente un libro contable, ¿ya? Un libro mm, contable digital en donde se registran las transacciones, es decir, los dineros que entran y los dineros que salen. mm. La gracia que tiene la blockchain, y es lo que lo hace diferente, y hasta ese momento en la historia, hasta el año 2009, cuando empezó Bitcoin, que de hecho hace un par de días tuvimos el aniversario del white paper, 14 años desde que se generó esto. Eh, la característica que tiene esta tecnología es que la blockchain es inmutable. Es la primera vez en la historia en que tenemos registros que no pueden ser modificados una vez que se emite la información. Cuando emite la información a un bloque, que se denomina bloque el conjunto de información que queda para luego ser almacenada en esta cadena de bloques o blockchain, eh, esa información ya no puede ser modificada. Esa información además es distribuida, ¿ya? Que también se denomina que es descentralizada. Es Mm. decir, que existen muchos nodos que se denominan cada uno de estos computadores que van realizando operaciones matemáticas complejas para poder validar esa información que entra a este bloque. Esa información, esa validación se denomina consenso, ¿ya? Entonces, cuando los distintos nodos logran un consenso, esa información se escribe y se considera válida y ya no puede ser modificada. Entonces, esas dos características ya por sí vuelven a esto sumamente interesante, atractivo y revolucionario. Es decir, imagínate las aplicaciones que puede tener en el futuro. En el futuro, empresas como quizás las Big Four
Cuando esto se masifique ya no va a ser necesario que auditen porque toda la información va a estar contenida ahí, vamos a saber que no va a poder ser modificada y que ya se validó de forma anticipada. Otra característica, Teoría incorruptible en el fondo claro, esta incorruptible, información. exacto. Y otra característica que tiene es que es pública, es decir, la Mm. información de alguna forma es transparente. Todos podemos acceder a la blockchain y ver todas las transacciones que se han generado hasta el día de hoy, desde el inicio, desde el primer bloque que fue generado. Y el otro elemento que digamos, sumamente importante y que termina como de cerrar este hito revolucionario de esta nueva tecnología es que no se requiere confianza entre las partes. Hasta el día de, bueno, hasta el año 2009, para poder realizar una transacción entre dos individuos, necesitábamos normalmente intermediarios, que fueran los bancos, notarios o cualquier, digamos, Ministros intermediario de de fe, confianza, claro. ministro de fe justamente, que validara que una transacción o una operación se estaba realizando. Sin embargo, a través de la tecnología de blockchain, esto se hace mediante el consenso y mediante la criptografía, en donde yo firmo la transacción con un hash, con mi llave que se denomina llave privada, y esa transacción pasa ya a lo que comentábamos de los distintos nodos y es validada y almacenada y se produce la transferencia digamos, de cripto entre tú y yo. Oye, Milo, a mí me gustaría volver un punto más atrás, ¿sí? Porque comentabas algo que me llamó mucho la atención, que es en aquel momento que hubo esta subida de las cripto en general, entre el año 2017 y 2018, a ti te llamó la atención, pero tú no decidiste entrar de lleno a ese mundo sin antes estudiar, sin antes entender en qué estabas invirtiendo, ¿no? Y la verdad que es uno de los, digamos, de esos conceptos fundamentales que nosotros rescatamos en Ruta de Inversión, que siempre tienes que estar consciente de dónde estás metiendo tu dinero, siempre tienes que entender en qué estás invirtiendo y justamente eso fue lo que intentaste hacer. Entonces, ¿cómo en aquel momento, siendo una tecnología de alguna manera incipiente aún, porque estamos hablando que iniciaba en el año 2009, pero se comienza a masificar a partir del año 2017, ¿cómo pudiste estudiar? O sea, ¿cómo lograste conseguir información que fuera útil y que te permitiera entender dónde estabas metiendo tu dinero? Sí, mira, en esa época, la verdad antes de eso, incluso yo fue la primera vez que conocí Bitcoin, que fue a través de un amigo en la universidad, esto fue en el año 2013. Ya. Y en esa época algo estudié. Sin embargo, no había mucha información y en esa época la única forma de comprar Bitcoin, en esa época costaba menos de $1, eh, era sumamente complejo. No había forma de comprarlo masivamente. La única forma era minar y armar un computador para Okay. ese efecto. Cosa que no hice en ese momento, porque tampoco lo entendía muy bien esto del dinero de Internet. O sea, en ese No momento entendía. era algo como más abstracto en el fondo Claro, y estoy hablando decía, del año 2013, donde solamente los nerds o los más geeks podrían tener acceso a esa información. claro. En el año 2017, cuando ya fue este Ballroom, y para contestar tu pregunta, ya la información se masificó. O sea, cuando ya logró la atención de todo el medio, se masificó y hubieron muchos artículos disponibles en la prensa normal. Y ese fue mi primer acercamiento ya más formal a poder educarme al respecto. Luego me metí en lo que es como artículos ya más especializados. Hay mucha información disponible, por ejemplo, en Twitter, que incluso se habla como un subsegmento de Twitter que es Crypto Twitter. Y ahí yo diría que es el acceso más rápido y más directo con los creadores de este ecosistema. Ok, ya. O sea, te informaste, pero además fuiste, entiendo, un paso más allá, ¿no? Y fuiste a estudiar no sobre criptomonedas, pero sí sobre finanzas descentralizadas, que es un punto que nos gustaría tocar contigo en esta conversación en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Hiciste un curso, un diplomado Sí, o algo por así. sí, correcto. Esto a mí, la verdad, me fascinó los alcances que podía tener esta tecnología por las cualidades únicas que describo. Y lo pensé y dije, esto de las finanzas va a ser una revolución mucho mayor, porque los costos de Claro. transacción son minúsculos.
la operatividad de esto es global, es decir, no hay fronteras, no hay esas interfaces. Por lo tanto, decidí estudiar en la Universidad de Duke una certificación en finanzas descentralizadas. Y ahí me di cuenta que la finanza descentralizada es el futuro. Es un sistema que va a ser un sistema financiero alternativo que va a ser por fin justo e inclusivo. ¿A qué me refiero con eso? Es que hoy en día la banca tradicional segmenta a sus clientes de acuerdo a cuánto ellos ganan. Sin embargo, en las finanzas descentralizadas la información es pública, transparente. No existen los individuos, sino que existen las wallets o las direcciones. Por lo tanto, todos tenemos acceso a las mismas condiciones y a la misma información. Claro. Es decir, No, es de no. libre acceso. Sí, 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 ¿Ya? no, ahí recuerdo una cosa, ahora que dijiste esto, Milo, respecto del acceso a la información, como en la, digamos, el mundo financiero tradicional que nosotros conocemos, en el que crecimos, la desigualdad en los niveles de información es tan alta, es decir, nosotros como clientes, como personas naturales, de cierta forma obtuvimos, bueno, no necesariamente, pero hay cierto nivel de educación respecto de financiera, respecto de productos, de algunos conceptos, que cuando tú la mides respecto a la información que maneja la industria financiera, genera un gap, hay una diferencia gigante de conocimientos en el tema de la finanza, los productos y en general de educación financiera. Entonces eso genera brechas que son difíciles de salvar y que además de eso le sumamos que la educación financiera es como bien básica, digamos, a pesar de que se han estado haciendo esfuerzos a nivel nacional y a nivel internacional para mejorar la educación financiera de las primeras edades escolares, pero todavía sigue siendo muy incipiente eso. Entonces ahí este Sí, con de la igualdad de la información que es increíble, ¿no? exacto. La Y además de disponibilidad. eso, yo diría el acceso a la información dentro de las instituciones en las que tú estás de alguna manera invirtiendo. Sí. Hoy en día nosotros como individuos no tenemos acceso a conocer, por ejemplo, los estados financieros de las empresas en las que colocamos nuestro dinero, de los bancos. No sabemos cuánto dinero tienen depositado, o si lo sabemos con delay y no sabemos si la información es verídica. Para eso mismo están las auditoras que Claro. de una u otra forma verifican que esa información que nosotros tenemos acceso, que son la información pública de los estados de resultados y, Claro. digamos, la información financiera que está disponible en el mercado. Sin embargo, eso de las finanzas descentralizadas también trabaja ahí y lo soluciona. ¿Cómo lo soluciona? Tú, como esto se basa en los contratos inteligentes, ¿qué son los contratos inteligentes? Los contratos inteligentes nacen a través de la red de Ethereum, ¿ya? Que fueron la primera blockchain que generó estas piezas informáticas que permiten programar el dinero, ¿ya? Permiten colocar por primera vez en la historia, digamos, instrucciones a cómo una operación debe realizarse. Es decir, que si se cumple una condición, y nosotros estamos operando dos partes, se cumple una condición, ese contrato se va a ejecutar. Y ese contrato también tiene todas las características que ya hablábamos de la blockchain, que es público, es transparente, es decir, no hay letras chicas, no nos podemos retractar porque queda en la blockchain y es inmutable, ¿ya? Entonces, eso también permitió que esta finanzas descentralizadas permitan que en el futuro vaya a ser una revolución tan grande. Y además elimina muchas, podríamos decir, ineficiencias del sistema actual, ya que al trabajar en torno a estos contratos que se ejecutan de forma automática, indicando las condiciones, y trabaja en la blockchain, que es básicamente un entorno global computarizado, no necesitamos sucursales, no necesitamos en gran parte ejecutivos. Por lo tanto, todos esos ahorros, de una u otra forma, pueden ser traspasados a los clientes, ofreciéndoles tasas más bajas para los que toman préstamos y también tasas más altas para quienes depositan su dinero en estos contratos inteligentes. Sí, allí yo quisiera también nuevamente volver un punto atrás porque hablamos de finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, digamos, como bien lo decía Miguel, el sistema está hecho o está diseñado actualmente para que sean los bancos centrales de cada país quienes tengan el control principal
sobre la moneda, de alguna manera, de cada región. Y no solo eso, sino que además tratar de controlar la inflación vigente y el crecimiento económico de cada región. Pero me gustaría también que explicáramos un poco la necesidad o de dónde surge esta tecnología, porque todo viene de una crisis económica que se genera entre los años 2008 y 2009 en Estados Unidos, ¿ok? Donde ciertos entes reguladores, en este caso las calificadoras de riesgo, cometieron errores que nunca vamos a saber si fueron queriendo o sin querer, pero en la práctica llevaron al colapso del sistema económico estadounidense, y esto obviamente generó un efecto en cadena al resto de la economía global, ¿no? Y de allí justamente, de ese cuestionamiento a los entes reguladores, al comportamiento de las calificadoras de riesgo, el comportamiento de los bancos centrales, es de donde sale este white paper que ya comentaba Milo, que es este puntapié inicial a lo que serían las criptomonedas y el blockchain. No sé si quieras rescatar algo más de este punto, Milo, del inicio de esta nueva tecnología. Sí, justamente, fue una respuesta que buscaba de una u otra forma de volver a entregarle el poder de su dinero a las personas. Ya que en el sistema financiero actual, de una u otra forma, tú no tienes control de tu dinero. Y eso se ha demostrado una y otra vez en distintos escenarios alrededor del mundo. Como por ejemplo el caso que la gente probablemente más tiene en su cabeza en este hemisferio, es el corralito argentino. Claro. Donde el banco en un momento decidió que las personas no iban a poder retirar su dinero y comenzó a devaluar su moneda. Y bueno, ya sabemos lo que vale el peso hoy versus que antes tenía una paridad con respecto al dólar. Entonces ahí también las personas empezaron a dar cuenta que no son dueños de su dinero. El mundo cripto te permite tener tú el control, ya que tú eres dueño de tus llaves. Por lo tanto, tú realmente por primera vez en la historia, o quizá hasta antes de la invención de la moneda, puedes tener el control real de tu activo. Y el otro punto que comentabas tú, Carlos, respecto de básicamente la transparencia. Claro. Hoy en día, a través de las finanzas descentralizadas, tú puedes acceder y ver en la cadena cuánto es la cantidad de depósitos que tiene un contrato, cuánto es la cantidad de colateral o activos en los que se basa y cuánto es el dinero que está prestando. Y eso lo puedes ver en tiempo real, minuto a minuto. Y eso es algo que hoy en día la banca no ha llegado a ofrecer, que el año 2008, cuando colapsó, claramente había problemas que nosotros no podíamos observar, ¿ya? Entonces, eso hoy en día, esta nueva tecnología vino de una buena otra forma a intentar solucionarlo. Ahora, no es un sistema perfecto, ya que falta mucha regulación. Hoy en día yo diría que las cripto han enfrentado algo que es como el viejo oeste, en donde existe mucha, sencillamente estafas, muchas monedas que fueron emitidas que no tienen ningún valor. Hoy en día hay en torno a 10.000 criptomonedas en el ecosistema, quizás un poco más, y de eso probablemente, al igual que las .com, el 10% sobrevivirá. Y estamos en ese proceso de desarrollo aún. Recién el año pasado, inicio de este año, empezamos a ver ya como algunas grandes empresas, bancos, incluso JP Morgan, BlackRock, ya están empezando a ingresar al mercado cripto. Ya estamos empezando a ver algunas regulaciones, sobre todo en Europa, donde ya existen de alguna u otra forma guías de cómo deben ser tratados estos activos. Es decir, estamos subsanando algunos problemas que identificamos en el año 2008, como era la transparencia, el acceso universal y el ownership, como ser dueño de tu propio dinero, pero se generaron un montón de problemas adicionales, digamos, a este mercado que no está regulado, ¿ya? Por lo tanto, queda mucho todavía por ir trabajando, pero el espíritu, o más bien las bases sobre las que se construyó este nuevo sistema, está ahí, funciona, se ha probado. Es una tecnología que también cabe destacar que ya teniendo 14 años es bastante antigua y no ha logrado ser hackeada por nadie, ¿ya? Por lo tanto, también digamos, se comprueba su resistencia, su seguridad.
Sí. Oye, Milo, una pregunta más, ¿no? Al menos por mi parte, porque yo sé que Miguel también quiere hacer preguntas adicionales. Eh, entendamos el concepto de finanzas descentralizadas, ¿okay? Como esa finanza donde no existe un banco central, o sea, no existe un gran ente regulador que controle ese mercado en particular. Sin embargo, también es importante entender que el comportamiento de los precios de las criptomonedas igualmente están atadas a los ciclos macroeconómicos, a los ciclos económicos. Es decir, cuando hay ciertas facilidades en el acceso al dinero por parte de los bancos centrales, eso también de alguna manera beneficia el precio de las criptomonedas. Ya hablabas de este bull market que hubo en el año 2017, pero también hubo un bear market en el año 2018 y eso coincide también con ciertas restricciones que aplicó el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. Pasa lo mismo en los años 2020, 2021, donde hubo gran facilidad para tener acceso al dinero porque todos los bancos centrales alrededor del mundo trataron de dinamizar la economía inyectando liquidez al sistema. Y durante este año ha ocurrido lo contrario, ¿no? Están tratando de contraer la cantidad de dinero disponible en los mercados y eso ha generado caídas en las cripto. Por ejemplo, podemos citar el caso del Bitcoin en torno a un 66, 70% de caídas. Entonces, pese a ser descentralizadas, siguen estando atadas a los ciclos macroeconómicos, ¿no? Sí, sin duda. Las criptomonedas son una nueva categoría de activos y en ese sentido son activos de alto riesgo. Y como activos de alto riesgo tienen alta variabilidad y también cuando las condiciones del mercado empiezan a ser desfavorables, la gente tiende a deshacerse de esos activos de alto riesgo. Y eso explica estas grandes contracciones, y sobre todo cuando la tasa de interés de los activos seguros comienza a aumentar, ya no hace tanto sentido mantener estos activos que son muy volátiles, porque podemos asegurar buenos rendimientos operando con activos mucho más conservadores. Claro. Y eso, como bien menciona, es un sistema económico alternativo que opera, podríamos decir, en paralelo al sistema económico tradicional. Sin embargo, tiene un link muy fuerte en estos comportamientos que puede tener. Es decir, no es un sistema que opere por sí solo aún de forma externa. De hecho, yo diría que ese es uno de los grandes gaps o elementos que faltan dentro de lo que son las Desafíos, finanzas claro. descentralizadas. Sí, es un gran desafío. Hoy en día, como está funcionando la finanza descentralizada, es a través mucho de la emisión de tokens. Por lo tanto, producen sistemas que son inflacionarios. Y recordemos que Bitcoin nació como una moneda deflacionaria. Por lo tanto, ahí se está intentando solucionar un problema y la finanza descentralizada a través de esta emisión de tokens descontrolada está generando, está replicando ese problema que viene en la economía tradicional, ¿no? Y otro link que falta es utilizar las finanzas descentralizadas para financiar no solo criptoactivos, sino financiar personas y negocios de la economía real. Una vez que vayamos teniendo esos links, probablemente los comportamientos que vamos a tener no van a ser de esta forma tan brusca como estamos teniendo hoy en día, con bajadas que pueden llegar, como bien dijo Carlos, a 70%, y hemos visto en los bear market anteriores bajadas de hasta el 80%, incluso cercanas al 90%. Mira qué interesante eso que comentas, Milo, porque ahí podemos ya ir recogiendo ciertas, no sé si conclusiones o aprendizajes en esta conversación, ¿no? Los principales desafíos a los que se enfrentan ahora, digamos, el mundo criptomoneda, el mundo criptográfico en relación a la efectiva descentralización y a la actividad deflacionaria con la cual se originó Bitcoin a finales de los años 2000, como uno de los principales retos. Y ahí, si yo te dijera, Milo, en el fondo, apartándonos como de la parte técnica, y yo le digo a Milo Nimeller, oye, ¿qué es para ti la criptografía? Y yo te pregunto eso.
¿Qué le podría decir a las personas, más allá de todo lo que hemos estado conversando? Mira, para mí es una tecnología, ¿ya? Y es una tecnología que está basada en lo que comentábamos al principio de esto de la blockchain, que tiene las características que comentábamos, que era inmutable, descentralizada, pública, transparente y no requiere confianza. En torno a esas características de la tecnología se generó un ecosistema, ¿ya? Entonces, Eso. para mí, podría decir de forma simple eso. Hoy en día, ¿en qué consta ese ecosistema que se generó? Primero, los criptoactivos, que ya hablamos de los principales, que es Bitcoin, que genera toda esta tecnología, y Ethereum, que genera los smart contracts, que permite generar DeFi, finanzas descentralizadas y todo esto, todo el restante. Hoy en día también estamos viendo dentro de este ecosistema muy fuerte a los NFT, que son los non-fungible tokens, que permiten de una u otra forma comercializar arte. Hoy en día también estamos viendo que están siendo linkeados a bienes raíces y a otros activos que de alguna u otra forma quedan inscritos en este token no fungible, inscritos en la blockchain y por lo tanto, de nuevo, inmutable, información pública, fácil de comprobar, segura, ¿ya? Y también algo que estamos viendo incipientemente y que tiene relación con este gap o desafío que comentaba al inicio de conectar el mundo de los criptoactivos con la economía real, son los denominados DAO, ¿ya? Lo que son los DAO son Decentralized Autonomous Organization, es decir, organizaciones autónomas descentralizadas, que con un sistema de gobernanza que está basada digamos, en la blockchain, es decir, tú como propietario de ciertos criptoactivos puedes emitir un voto y ese voto va a ser constitutivo de una decisión. Y por lo tanto, la forma de organizarse de las empresas en el futuro podría estar basado directamente en sus accionistas, que no va a ser necesario conocer públicamente quiénes son y van a poder tener acceso a poder tomar el voto en las decisiones en tiempo real y de forma pública. Esto también puede ser el día de mañana extrapolado a sistemas de votación, en donde ya hoy en día se está hablando de NFTs que se denominan Soul Bonded, ¿ya? Que quiere decir de que no pueden ser transferidos, sino que quedan linkeados permanentemente a tu wallet. Y de esa forma podría haber uno que se llame, por ejemplo, Miguel Medrano, y ese NFT comprueba que eres tú. Y el día de mañana tú vas a poder quizás emitir un voto en tu país, y ese voto va a ser transparente, vamos a poder verlo de forma real, y va a tener todas las características de la blockchain, Es ¿no? De una nuevo. huella Y- digital, literalmente exacto. digital. Y que es inmutable, que es transparente, que es distribuida. Es decir, para mí, que son los criptoactivos y este es un ecosistema que está en constante evolución, que se están generando muchos casos de uso. Todavía, esto está recién empezando, ¿no? Y hay muchas ventajas que se están generando. Por ejemplo, un componente que no había tocado respecto de las ventajas que tiene DeFi es que hoy en día el sistema bancario tradicional, al estar centralizado, necesita que para que podamos hacer una transferencia entre, por ejemplo, Chile y Japón, probablemente vamos a tener que pasar a través de 3 4 bancos. Y Claro. esos 3 4 bancos, para que operen, van a tener que tener acuerdos de operar. Si no tienen esos acuerdos, esa transferencia va a fallar en un punto. Si falla, por ejemplo, si la ruta es Chile, España, Tokio, y la transacción falla en España, se quedó en España. Hay que hacer todo un trámite para pedirlo de vuelta. En la tecnología de blockchain hay una característica que se llama transacciones atómicas, que quiere decir que si una transacción incluye más de un paso y la transacción falla en un paso intermedio, se devuelve al inicio. Es decir, ya eliminamos también ese problema. Y otra característica es que los smart contracts son interoperables, es decir, que es una estructura que es como una especie de Legos, en donde podemos tomar un smart contract con otro y ponerlos tal cual como una pieza. Y eso nos permite que no necesitamos tener convenios entre distintas empresas, llamémosla empresa, o distintos smart contracts, como sí lo que tenemos que tener hoy en día en la banca. Wow. Mira todo lo que está pasando a nuestro alrededor y esto es solo la punta del iceberg, yo diría, porque lo que se viene probablemente con la tecnología, como dice Milo,
nos va a traer muchísimas soluciones. Y a propósito de eso, yo recuerdo un ejemplo de una industria neumática en el Uruguay que utilizaban la tecnología criptográfica para certificar sus procesos de calidad, porque finalmente, ¿qué es lo que hacían? Conectaban todos sus equipos de producción a una blockchain que certificaba que los pasos que debían ocurrir para verificar la calidad de los productos ocurriesen y quedaba esto registrado en una cadena de bloques. Y por lo tanto podías dar garantía de que el proceso de control de calidad en la producción respondía a las normas internacionales de la industria y todo lo demás, pero el certificado lo generabas a través de una cadena de bloques que era incorruptible y que efectivamente el neumático seriado 123485 había cumplido con todos los procesos de control de calidad y por lo tanto cumplía con la normativa finalmente. Entonces, ahora que comentas eso, Milo, se me viene a la mente este tipo de ejemplos que también ya están ocurriendo, entre otras muchísimas cosas más que seguramente están haciendo, además de lo que se viene que nos acabas de comentar. Así que... Sí, El, la verdad, los casos de uso naturales fueron Mm, relacionados al dinero, ¿no? Esos fueron claro. los primeros casos de uso, lo más fácil. Pero hoy en día, como bien dice, esto está evolucionando. También tenemos casos de la trazabilidad, por ejemplo, del cobre, donde grandes empresas Claro. como BHP hoy en día están usando tecnología basada en blockchain para poder trazar toda la cadena productiva del cobre y saber si es, por ejemplo, un cobre verde. Y en el futuro probablemente lo vamos a usar para trazar, por ejemplo, hidrógeno verde u otros tipos de material. Qué sí. increíble. Y también hay aplicaciones en temas de salud también, donde están empezando a guardar historial médico de las personas en este tipo de cadena de bloques. Así que aplicaciones, la verdad que creo que no van a faltar, cada vez se están Vamos a tener que hacer ampliando. otro video. Claro, vamos a tener que hacer otro video. Milo, digamos que de tu experiencia como inversionista, ¿qué recomendaciones le podrías dar a esas personas que se quieren iniciar en este mundo o que ya están, pero quieren de alguna manera reenfocar ese tipo de inversión que están realizando a día de hoy? Ya hablabas la fundamental, que para nosotros obviamente es el principio básico también, que sería siempre entender en qué estás invirtiendo e investigar, ¿no? Dónde estás metiendo tu dinero. ¿Alguna otra sugerencia que pudieses agregar a esa que ya comentabas? Sí, mira, dentro de lo que es cripto, la verdad es muy fácil verse influenciado, ¿no? Influenciado por que una moneda, todo el mundo está empezando a hablar de ella, y vemos que de repente hay una subida importante en algún activo, no entendemos por qué, y queremos tratar de capturar ese movimiento y ingresamos. Y eso se denomina en el mundo cripto como FOMO, Fear of Claro. Missing Out, miedo a perderse lo último. Por lo tanto, es súper importante en el mundo cripto estudiar, informarse bien de lo que uno va a invertir, leer los white papers. Hoy en día hay mucho también, podríamos decirle, influencer o personas que se dedican a generar contenido en donde ellos analizan estos criptoactivos. Eso es, la verdad, algo fundamental que hay que hacer. Eh, También en periodos como el que estamos viviendo hoy en día, que son periodos de recesión, la idea es stick to the basics, o sea, mantener Okay. los bases, estudiar los fundamentales. Hoy en día es una excelente oportunidad para ir adquiriendo de forma periódica. Ahí cada uno puede vivir de acuerdo a su presupuesto, pero como son activos de alta volatilidad, lo mejor es comenzar a invertir en las grandes que comentamos hoy, que son Bitcoin y Ethereum principalmente. Ojalá ir comprando toda la semana, y así vamos a poder ir capturando los distintos pesos que estos activos van tomando. Yo diría que esa es una gran recomendación, no entrar con las posiciones, si All tenemos un in. montón all-in, ese es un gran error en este mundo cripto. Sí. La idea, ojalá, dividir en el tiempo, aprovechar este periodo de ciclo malo para ir comprando y sumando una posición. Esta, como mencionábamos en la charla el día de hoy, es una tecnología que es bastante revolucionaria,
que recién hoy en día la gente en la industria está comenzando a utilizarla, pero que tiene mucho futuro. Entonces yo diría que es una apuesta bastante buena como para tomar una posición. No volverse loco tampoco por la gran volatilidad que tiene. Para una persona que no conoce muy bien y no se dedica a esto, yo no le recomendaría invertir más allá de un 5 a un 8% de Ya. su portafolio en criptoactivos. Es una nueva categoría de activo que es muy interesante tenerla, porque se puede convertir ese 5 u 8 en una gran porción de tu portafolio y te va a tocar de alguna forma reequilibrar. Y si no, vas a perder una porción muy pequeña que no va a significar mucho. Buenísimo, buenísimo. Oye, Milo, y si le tuvieras que recomendar a alguien algún libro, alguna aplicación, alguna rutina, algo relacionado más específico al mundo criptográfico, ¿qué le dirías? Sí, mira, si quieres aprender bien qué es lo que es la blockchain, cuáles son sus características, qué es lo que es Bitcoin, qué es lo que vino a solucionar, cuáles son los problemas que vino a solucionar, como decía Carlos, hay un libro que es la Biblia, que se denomina El Patrón Bitcoin, o The Ok. Bitcoin Standard, que es del autor Saifedean Amos. Otro gran libro es de una compatriota chilena, Camila Russo, que se Ok. llama The Infinite Machine, que ella ahí habla cómo se generó Ethereum, cómo se generaron básicamente los smart contracts y hacia dónde va esta industria. Por lo tanto, también es un libro muy interesante que te va a contar el otro lado del dinero programable. Ok. Donde a mí me gusta informarme es un sitio que se llama The Defiant, que es justamente un blog donde la dueña es la misma chica que escribió este libro, Camila Russo. Camilo El, Russo. si- Sí. el sitio web es thedefiant.io. Yo diría que esa es la fuente más confiable que pueda existir en el mundo cripto. Muy buena, están siempre toda la semana generando artículos bastante interesantes con las últimas Mm. tendencias y que están validados. Eh, Otra forma es ingresar a Twitter, eh, pero Ya. ahí en Twitter hay que seleccionar muy bien las fuentes, porque hay mucho de hacer chilling a Claro. proyectos que no son buenos. Por lo tanto, si estás comenzando, yo te recomendaría quedarte con Defiant. Si te gusta, empezar a tomar ciertas personas que vayan entrevistando de ahí y empezar a seguirlos en Twitter y ver qué se empieza a generar de esa forma. Aplicativos para ingresar al mundo de cripto, yo diría quedarse con Binance, que para Ok. adquirir, yo diría que es lo más confiable que hoy en día existe. Es una compañía que ha hecho las cosas muy bien, que está muy bien posicionada. Eh, de forma local, para el público que está en Chile, Buda, el exchange Claro. de Chile que es más confiable, que de forma voluntaria se ha adscrito a ciertas normativas del sistema financiero, por lo tanto es bastante Sí, bueno. y de hecho, entiendo la semana pasada que junto con el Banco BCI, ya el Banco BCI hizo su primera cuenta criptográfica con Buda.com. Y ahí Excelente. hablando un poco de lo que tú decías antes, ¿no? Ya que, digamos, los grandes bancos empiezan, como decías, el JP Morgan, entre otros, bueno, para las personas que me escuchan desde acá, desde Chile, pues ya Banco BCI empieza a meterse también en este mundo directamente con Buda, esta aplicación que nos comenta Milo. Y yo diría que la última recomendación, ya cuando su portafolio de cripto vaya llegando más o menos a los 5.000, 8.000 dólares, siempre ojalá comprar un dispositivo que se denomina una hardware wallet, ¿ya? Que es básicamente este dispositivo, que esto permite almacenar tus criptos de forma segura y verificar todas tus transacciones de forma física. Es una especie de KeePass de la banca tradicional que nos permite operar de forma mucho más segura en la blockchain. Claro, o sea, el beneficio de ese tipo de cold wallet es que no están conectadas a la red y por lo tanto es básicamente imposible hackearlo. Entonces ahí Correcto. tienes un Lo, margen de lo que seguridad hablábamos, importante. lo que hablábamos de esta llave privada, cuando tú operas con una wallet como MetaMask, que es la más común, o una hot wallet que está en internet, podrían los hackers acceder a esa llave privada
y accediendo a eso pueden vaciar tu cuenta, ¿ya? Entonces, este tipo de dispositivos te asegura de que no va a haber acceso a tu llave privada. Sí. El único detalle allí es que no lo vayas a perder, ¿no? Ni que se lo coma el perro, ni nada por el estilo. No, eso de hecho, qué bueno que tocaste ese punto, pero lo que genera esto es poder aprobar las transacciones y que tu clave nunca esté en Internet. Sin embargo, la clave criptográfica en realidad son palabras, ¿ya? Son 24 palabras y esas palabras tú las anotas, ¿ya? Este dispositivo te las genera, pero tú anotas esas palabras. Entonces, si el día de mañana tú pierdes este dispositivo, puedes acceder de igual forma a tus cripto con las palabras que tienes anotadas. Lo que vale son las palabras es la clave privada. Buenísimo. Bueno, qué Buenísimo. bueno, Milo. Oye, y para ir cerrando la conversación, cuéntanos qué estás haciendo ahora, cuáles son tus próximos planes, estás compartiendo contenido, ¿en qué estás ahora? Bueno, ahora respecto de las cripto, lo que estoy haciendo es comprar toda la semana. Lo que les hablaba de hacer estas compras periódicas, yo lo estoy haciendo toda la semana, estoy comprando para ir capturando los buenos precios que estamos teniendo en los últimos meses. Respecto de contenido, la verdad, tengo una cuenta que se llama Investo Adicto, en donde compartimos bastante información respecto de lo que hemos hablado hoy día, de lo que son las finanzas descentralizadas, la blockchain y los principales beneficios que tiene esta nueva tecnología para los distintos usuarios y sobre todo para los más centrados en los inversionistas. Oye, buenísimo, buenísimo. Carlos, vamos a tener que dejar aquí abajo en las notas del episodio toda la información que nos ha dado Milo, los libros que nos recomendó, el sitio web, las aplicaciones, Investo Adictos también, para que las personas también vayan y conecten con Milo a través de estos canales de contacto que tienen. Porque quién sabe, Milo, probablemente habrán personas que nos estén escuchando que quieran conversar contigo un poco más otros temas o estos mismos temas para seguir aprendiendo, que eso también es lo bonito de esto, de generar contenido, de conversar sobre temas que nos apasionan, para poder, digamos, también conectar con otras personas que están en lo mismo. Sí, bienvenido. Es súper importante en el mundo de las inversiones tener esa curiosidad permanente y esas ganas de aprender y seguir estudiando otros temas. Y a medida que uno se va metiendo, es el rabbit hole que le llaman, que es un agujero sin fondo donde uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y cada quien va de acuerdo a sus pasiones sabiendo un poco más de ciertos temas, así que la colaboración es vital para un buen inversionista. Sí, bueno, de hecho de esas conversaciones y esas colaboraciones fue donde salió justamente esta conversación de hoy, ¿no? O sea, así fue como nos conocimos Milo y yo y de allí sale esa invitación a acompañarnos en este video en nuestro canal de Ruta de Inversión. Buenísimo, Carlos. Y yo creo que ya tenemos casi 45 minutos aquí conversando, más de 40 minutos. Así que, pues, yo agradecerte en nombre de Ruta de Inversión, Milo, tu tiempo, tus conocimientos que los compartiste acá. Vamos a dejar en las notas del episodio toda esta información que nos acabas de comentar. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esperamos que lo estén disfrutando. Contacten con Milo si es que le interesa aprender más de estos temas. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio, Carlos, Milo. Muchas gracias. Muchas gracias a Chao, ustedes por la gracias. invitación. Fue de verdad un placer compartir con ustedes. Gracias, Milo. Gracias por tu tiempo, Milo. Chao a todos. Nos vemos en un próximo video.